Listo. Muy bien. Pues el estudio que vamos a revisar es el EFFORT y por ponernos en contexto, eh, voy a mencionar que desde hace muchas décadas se había detectado que los pacientes hospitalizados tienden a desnutrirse o a exacerbar la desnutrición que ya tenían. Por supuesto pueden estar desnutridos pues, por la misma enfermedad que los lleva a necesitar atención hospitalaria, pero también porque no es nada raro que un paciente hospitalizado pues coma menos, o porque su enfermedad le quite el apetito, o porque la depresión le quite el apetito, o porque se le deja en ayuno porque va a un procedimiento, a un estudio, o sea, cualquier motivo es bueno para suspenderle la nutrición a un paciente hospitalizado. Y ya se había documentado que más o menos 40% de los pacientes hospitalizados comen pues, bastante menos de lo que comen afuera. Eh, y ya también se había documentado que, y había controversia, siendo sinceros, sigue habiendo, sobre qué tanto valía la pena ser intensivos en el aporte nutricio de los pacientes hospitalizados. Porque la nutrición pues no viene exenta de problemas. Puede haber complicaciones en la colocación de una sonda nasogástrica o de un catéter venoso central para NPT. La NPT puede causar problemas metabólicos, hipertrigliceridemia, etc, etc, etc. Y ya había habido estudios previos que documentaban que pues tampoco había desenlaces clínicos como muy favorables por ser intensivos en el aporte de nutrición. Entonces, en ese contexto surge el estudio de Ford, que no es tan viejo, o sea, es del 2019, empezó en 2014, como vamos a ver ahorita, y que hoy por hoy es utilizado frecuentemente como una referencia a favor del valor de ser intensivo en perseguir las metas nutricias de los pacientes hospitalizados. A pesar de que la evidencia era controvertida o incluso opuesta, pues las guías recomendaban, ¿no? Las guías recomendaban la suplementación y pues, cierta intensidad en las metas nutricias de los pacientes. Y los investigadores del EFFORT diseñaron un estudio pragmático, es decir, sin tanto control como ocurre en otros ensayos aleatorizados, esto buscando que los resultados sean más extrapolables al mundo real, iniciado por los investigadores, es decir, no es que hayan agarrado un fenómeno que ya había ocurrido eh, y luego lo hayan decidido empezar a documentar. O sea, aquí ellos fabricaron el escenario en el cual ocurre el effort, abierto, porque pues, es realmente imposible cegar qué pacientes tienen nutrición adicional, enteral, parenteral, involucrando varios estudios. Vale la pena mencionar algunas limitaciones de este diseño. Uno, solo incluyeron pacientes con riesgo nutricio, es decir, utilizaron esta escala, el NRS, y aquellos que sacaban 3 o más eran los que incluían en el estudio, no es a todos los pacientes hospitalizados. Al mismo tiempo, y esto tiene mucho sentido, pues que fueran pacientes que se quedaran por más de 4 días en el hospital, ¿no? Si venían a un procedimiento ambulatorio, por ejemplo, pues no los reclutaban. Y participaron 8 hospitales en Suiza. Sí es un multicéntrico, pero pues argumentablemente, bueno, el sistema de salud en Suiza es muy homogéneo y no necesariamente extrapolable al resto del mundo. Aleatorizaron uno a uno a recibir esta valoración y de hecho no es valoración, revaloración cada 24 horas para alcanzar las metas nutricias contra simplemente llevarles la charola del hospital, ¿no? Literal. La aleatorización fue en bloques y estratificado para garantizar que hubiera balance en edad, severidad de las enfermedades, etcétera, etcétera. Y esta evaluación y aporte nutricio adicional se inició dentro de las primeras 48 horas de la hospitalización. Los pacientes en el grupo control, moradito ahí, como de mucha atención, no recibieron evaluación, seguimiento, etc. Literalmente su charolita y que ellos se coman lo que ellos quieran. El desenlace primario es un desenlace mixto que incluye muerte, ingreso a áreas críticas, rehospitalización no planeada y complicaciones mayores, ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, y deterioro en el estado funcional a 30 días. Esto viene bien definido en el preregistro y vamos a verlo de una vez, en donde
vemos que este es un estudio que se preregistró en agosto del 2015. Sin embargo, inició en abril del 2014, es decir, se preregistró después de haber iniciado. Ahorita vamos a ver por qué. Fueron por 2,000 pacientes, poco más de 2,000 pacientes, y sus desenlaces primarios eran los que ya mencionamos y complicaciones mayores, definidas como infecciones intrahospitalarias o abscesos que requirieran antibióticos, falla respiratoria, ventilación mecánica, invasiva, tanto invasiva como no invasiva, eventos cardiovasculares mayores, que en sí mismo es un desenlace compuesto, ¿no? Infarto, EBC, o tromboembolia pulmonar, falla renal, definida como necesitar diálisis o duplicar la creatinina, sangrado de tubo digestivo o perforación, ¿no? Esto lo hicieron evaluando los expedientes electrónicos o en entrevistas telefónicas. El estado funcional lo evaluaron con la escala de Bartel y la reevaluación fue a los 30 días. Además, tiene unos criterios de exclusión bastante estrictos y peculiares que vamos a comentar después, ¿no? Me regreso. Como solo incluían pacientes con riesgo de nutricio, evaluaron a 5,000 pacientes y vieron que era elegible, poco más de 5,000 pacientes, vieron que poco más de 2,000 eran elegibles y asignaron más o menos 1,000 y 1,000 por grupo, ¿no? 60 pacientes se quisieron retirar y tuvieron buena adherencia en el grupo de intervención. Ahorita vamos a ver si buena adherencia... si pudiéramos decir que es buena adherencia, porque fue de 70% para las metas de 79% para las metas de proteína, 76% para las metas de, perdón, 79% para las metas de calorías y 76% para las de proteína. A los 30 días, los pacientes del grupo de intervención tuvieron 23 efectos adversos contra 27 en el grupo control. 27%. Esta diferencia de 4% fue estadísticamente significativa. Y a los 30 días vieron una diferencia en mortalidad de 100 contra 73 pacientes, que da un OR ahí significativo también, medio de panzazo. Y no hubo diferencias en efectos adversos, ¿no?, por la intervención. Fue un estudio financiado por esta institución independiente en Suiza. No es nada de la industria, y después nos cuentan que no participaron en la diseño, ejecución ni escritura del artículo, ¿no? Me voy a brincar la introducción porque ya dimos contexto y vámonos directo a los materiales y los métodos. De los 8 participantes de los otros 8 sitios que participaron, hay que tomar en cuenta que eran relativamente centros de referencia, eran de segundo y de tercer nivel, y la herramienta esta que tomaron en cuenta para caracterizar si alguien tenía riesgo de nutrición o no, toma en cuenta índice de masa corporal, si la persona puede comer o no, si tiene cierta independencia para eso, si tiene una enfermedad que estresa su metabolismo, como sepsis, cáncer. Además daban un punto extra si tenían más de 70 años, ¿no? Y si tenía más de 3, pues incluye. Yo creo que esto influyó muchísimo en que es una población en realidad vieja. O sea, Suiza es un país viejo, pero a pesar de que podían ingresar desde los 18 años, ahorita vamos a ver que los pacientes que reclutaron pues tienen bastantes más años de los que estamos acostumbrados a ver en ensayos clínicos aleatorizados no geriátricos. No que esto sea malo, pero simplemente es algo importante tomar en cuenta en la contextualización de los resultados. Excluyeron pacientes por varias cosas, que ya hubieran estado en UTI o en unidades quirúrgicas, a cargo de cirugía, por así decirlo. Que no tuvieran vía oral, lo cual es pues cuestionable, o sea, pudieron haber incluido, pues eso creo que hubiera sido deseable que no lo excluyeran, por el tipo de estudio, que tuvieran una condición terminal, que tuvieran anorexia, pancreatitis, falla hepática aguda, fibrosis quística, trasplante de células hematopoyéticas, bypass gástrico, y a ver, podemos discutir qué tan apropiado es cada uno de ellos, pero creo que no vale la pena. O sea, hay puntos a favor y en contra
Y bueno, pues al final, bueno, es lo que excluyeron y solo hay que tomarlo en cuenta en la interpretación. Nos cuentan por qué lo preregistraron después. Esto originalmente era un piloto que empezó en abril. Y en agosto, cuando les dieron el grant y tuvieron cómo hacerlo, pues un estudio más formal, fue entonces que lo preregistraron. Nos dicen además que no hubo cambios en el protocolo, ni en los desenlaces, ni en el análisis. Después de esta fecha, no tenemos por qué creerles lo contrario, o sea, más bien no tenemos por qué no creerles, pero bueno, pues, siempre está padre no tenerle que creer a nadie, ¿no? Tener ahí la patente de que no lo cambiaron. La intervención, como ya hemos dicho, inició 48 horas después de la hospitalización. Un profesional en ciencias de la nutrición evaluaba a los pacientes, calculaba sus requerimientos calóricos utilizando la fórmula de Harris-Benedict. Hay muchas, hay controversia respecto a cuál es la mejor, no vale la pena detenerse en eso. Las metas de proteína eran relativamente altas, 1.2, 1.5, con excepción de para los pacientes con falla renal, en donde las disminuyeron. Y otra cosa que tenían ya como muy protocolizada es que si el paciente no cumplía el 75% de las metas, en 5 días le ponían un tubo enteral, ¿no? O sea, ese era su criterio para invadirlos. Y aquí en rojo les pongo cuál es la verdadera intervención del effort. Sería un error juzgar o concluir que la interpretación, o sea, que el effort aleatorizó a los pacientes a recibir más calorías que en el grupo control. No. El effort aleatorizó a recibir todos los días la valoración y revaloración de un profesional adicional. Es decir, en realidad aleatorizó de qué tamaño era el grupo multidisciplinario que atiende al paciente hospitalizado. No es lo mismo. Y esto tiene todo que ver con el efecto Pygmalion que ven en el thumbnail y en el título, que yo creo que juega un papel muy importante en la interpretación de estos resultados. Al alta, los pacientes pues, recibieron su asesoramiento dietario y se les podía prescribir suplementación si es que los profesionales que lo hacían lo consideraban necesario. Esto también lo recalco porque esta es una de las diferencias que me parece más extraña en los resultados, como vamos a ver más adelante. Los pacientes en el grupo control hicieron su charola y ya. No recibieron ni asesoría nutricia ni recomendaciones para darles más asesoría nutricia durante la hospitalización. Los dejaron bastante solitos, lo cual creo que es criticable, porque en la mayor parte de los hospitales, o sea, una cosa es no pelarlos en lo absoluto y otra cosa es no ser súper invasivos, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Los desenlaces secundarios fueron ingesta de proteínas, calorías, estancia hospitalaria. Y vale la pena mencionar que con calorías y con proteínas, pues híjole, o sea, al tener unidades muy pequeñas, gramos, calorías en sí mismo, no es nada difícil encontrar diferencias estadísticamente significativas que son clínicamente irrelevantes, como creo que ocurrió en este caso, como vamos a ver más adelante. O sea, el análisis estuvo basado en este 40% que ya se había documentado de población desnutrida en los hospitales y que tiene alguna complicación. De ahí calcularon su muestra. Ahorita voy a regresar a las tablas para ver esos resultados. Hipotetizaron que su intervención iba a disminuir 6% en términos absolutos o 15% en términos relativos estas complicaciones, este mix de complicaciones, y calcularon su muestra para tener un poder del 80% en estas diferencias, ¿no? El análisis fue por intención a tratar, lo cual es, por supuesto, adecuado, y la muestra y el diseño se hicieron pensando en la comparación con una chi cuadrada. Sí hicieron un cambio a Niemeyer, sí hicieron una regresión logística, pero todo el diseño se hizo para una prueba de hipótesis de chi cuadrada. La funcionalidad la evaluaron con escala de Bartel, como ya hemos visto en, en el preregistro, lo cual, o sea, a ver, la escala de Bartel es continua. Entonces, pues podría no haberla
no, perdón, ajustaron por Bartel, no es que hayan dicotomizado Bartel. Entonces, todo bien ahí. Y usaron un approach similar para los desenlaces secundarios, ¿no? Acuérdense, proteínas, calorías, estancia hospitalaria, con pruebas de TED-Student y regresiones lineales, ¿no? Regresiones lineales normales. Preespecificaron, eso sí viene en el preregistro, no me voy a regresar por tiempo, pero preespecificaron cuáles eran los subgrupos que les interesaban y los analizaron también, ¿no? O sea, acuérdense que si está preespecificado el subgrupo, perfectamente válido. Esos subgrupos eran por grupo de edad, sexo, cuál era el riesgo, el score de riesgo de nutrición inicial, su índice de masa corporal y el diagnóstico. Nos cuentan aquí que los patrocinadores no diseñaron, ejecutaron ni reportaron los resultados ni nada en esta investigación, ¿no? Y vámonos directo a los resultados. A ver, para una intervención que se evaluaba, o sea, que buscaba cumplir con metas de ingesta de proteínas y de calorías, y que se reevaluaba diariamente, hay 80%, 76%, pues ya no suena tan buena adherencia, ¿no? Considerando que todos los días reevaluabas, que no te estuvieras quedando corto. Sin embargo, sí es una diferencia respecto al grupo control, en donde solo la mitad de las veces se alcanzaba la meta de ingesta de proteínas y de ingesta de calorías. ¿De cuánto fueron las diferencias entre grupos? Bueno, pues la diferencia entre grupos sí es de 290 calorías por día, pero acuérdense que esto tiene que ajustarse por peso. La diferencia por peso es decir, o sea, en cuanto a calorías ya ajustadas por peso, tenemos que las diferencias fueron de 22.2 calorías por kilo de peso por día contra 18.2 calorías por kilo de peso por día. Es decir, hay 4 calorías por kilo de peso. Es bien poquito. Es bien poquito. En gramos de proteína, vemos que la diferencia es de 0.84 contra 0.70. No son diferencias como muy grandes, ya que lo analizamos. Y esto es importante porque este es un estudio que encontró beneficios, y entonces tenemos que concluir a qué le atribuimos esos beneficios. Y dado que el haber tenido más aporte de proteína y más, o sea, dado que el aporte de proteína y el aporte de calorías no fue tan distinto entre grupos, pues cuesta trabajo pensar que los beneficios son atribuibles a ese aporte nutricio adicional. Usaron nutrición enteral en 8 pacientes y nutrición parenteral en 12 pacientes. Y al alta, y aquí, híjole, no vi que explicaran eso, y creo que es algo que sí nos debe hacer elevar las cejas. Al alta, acuérdense que pues, se suponía que les iban a dar nutrición, o sea, asesoría a todos, y que les iban a dar suplementos a los que lo necesitaran. Es decir, no debería de haber tantas diferencias entre los dos grupos. Y le dieron suplementos al 24% del grupo de intervención y al 2% nada más del grupo control. Es una diferencia de 10 es muchísimo. Y esto o sea, esto hay que tomarlo en cuenta porque al igual que pasó en el PLOS, en donde el seguimiento duró mucho más que la intervención que estaban evaluando, pues aquí el seguimiento duró más que la intervención que estaban evaluando. Entonces, ok, no nos encanta. Ahorita vamos a revisar las gráficas. No hubo diferencia en los días de hospitalización. Y aunque el efecto benéfico de este tratamiento individualizado de nutrición se observó en todos los subgrupos, fue significativo solo en la población con enfermedad renal crónica. Vamos a ver los resultados. De la tabla 1, creo que lo que hay que resaltar es que es como ya le he dicho, un ensayo clínico en población, o sea, son adultos mayores, fin. No solo porque la media de edad es de 72, sino porque prácticamente todos los participantes tienen más de 65. Esto creo que está influenciadísimo por ese criterio de añadir un punto extra a los que tuvieran más de 70 años. Insisto, no es que esté mal, pero hay que tomarlo en cuenta en la interpretación. El desenlace primario es estadísticamente significativo, pero a expensas de estos dos desenlaces. Mortalidad y el deterioro funcional, ¿no?
Hay que tomar en cuenta que la estancia hospitalaria fue similar y que la diferencia de sobrevida, en realidad, o sea, los grupos se separan en realidad hasta después de lo que duró la estancia hospitalaria en promedio, ¿no? Entonces, esto es gente que o se regresó a su casa a morir o se quedó más tiempo en el hospital, pero, o sea, los grupos solo se separan hasta después de la media de estancia hospitalaria, lo cual también cuesta trabajo, tomando en cuenta que pues, le dieron 10 veces más bien a 10 veces más pacientes suplementación nutricia. Por lo tanto, probablemente cuidados o un poco un seguimiento tal vez un poquito más cercano a el grupo de intervención. Es decir, ahí estuvo medio, bueno, no medio, estuvo muy desbalanceado. Los autores toman en cuenta o discuten que sus resultados se parecen a los de estudios pequeños, pero contradicen dos metaanálisis que ya había publicado, ya se habían publicado para ese entonces, para el 2019, en donde esos metaanálisis reportaron que no había beneficios en ser como muy intensivos. Nos dicen que una de las fortalezas es que es un estudio como enfocado en el mundo real, pero creo que sobre todo en Latinoamérica podríamos decir que Suiza no es el mundo real. Y entonces, bueno, de nuevo, no es que esté mal, pero hay que tomar en cuenta la interpretación. Ellos obtuvieron un número necesario a tratar de 25 para el desenlace mixto y de 37 para prevenir una muerte. Sin embargo, en 22 estudios previos, el número necesario a tratar para prevenir una muerte fue de 200, es decir, muchísimo más. Podríamos decir que cuando el estudio no se hizo en Suiza, el número necesario a tratar es considerablemente mayor. Hay que tomar en cuenta que, o sea, ellos dicen que, bueno, que la validez externa está un poquito mejor porque es un diseño pragmático, eso es cierto, pero tiene otras cosas en contra para justo la extrapolabilidad, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. De los subgrupos, solo el de enfermedad renal crónica fue significativo, y esto tampoco debe sorprendernos mucho, porque para el 2019 pues ya teníamos súper claro que la nutrición del paciente nefrópata es muy distinta. Hay que ser muy cuidadosos con su balance de líquidos, hay que ser muy cuidadosos con su balance de potasio, hay que ser muy cuidadosos. Entonces, tiene sentido que si hubo unos nefrópatas que ni pelaron, pues les fue mal, ¿no? O sea, eso no debería sorprender a nadie. Aquí nos dicen que, bueno, pues solo lo de los nefrópatas fue significativo, y que porque sus pacientes no eran pacientes de UTI, no originalmente, y que porque el diseño es no tan controlado, pues no pueden, o sea, no pueden, o sea, trasladarse a otros contextos, ¿no? Fuera de este, lo cual, bueno, pues es un poco obvio. Aquí dicen que sus hallazgos no deben de utilizarse para apoyar el reemplazo nutricional total, que más bien apoyan la individualización del tratamiento. Insisto, la verdadera intervención no fue darles más comida, la intervención fue darles una evaluación diaria extra. Este estudio no apoya o no ofrece evidencia a favor de andar dando suplementos a lo loco. Y aquí tiene mucho que ver, o sea, en lo que se discute a continuación, pues yo creo que ya anticipaban las críticas que les iban a llegar por tener un grupo control tan abandonado. A ver, esto es del 2019, no es hace tanto tiempo. Y insisto, o sea, en los hospitales, la duda no es, oye, pues nomás que le lleven la charola y ya, ¿no? O sea, eso no lo hacemos. No, hay que ser bien cuidadosos en no asumir que esto es evidencia de ser como súper intenso o invasivo para que el paciente cumpla la meta de ingesta, ¿no? Hay que tomar en cuenta que un paciente que un profesional extra veía todos los días, pues era un paciente mejor cuidado. O sea, es más probable que alguien detecte una complicación temprano, un error en el tratamiento, una inconsistencia en lo que se había reportado, que alguien diga, oye, ¿y si le hacemos esto otro? O sea, eso no es comida, eso es un equipo multidisciplinario más fuerte.
Obviamente reconocen como limitación que los participantes, que los investigadores no pueden estar cegados y que algunos de los desenlaces pudieran haber estado influenciados por sesgo del observador, que es por lo que me interesa mucho discutir el efecto Pygmalion. Aquí nos dicen que, bueno, que básicamente el comité de ética les dio permiso de tener un grupo control tan abandonado. Un poquito medio les echan la bolita. Yo creo que sí es criticable, o sea, yo creo que o sea, hubiera estado mejor aleatorizar, perseguirlos con las metas, pero no no la evaluación, ¿no? O sea, genuinamente aleatorizar lo intensivo del aporte nutricio y no lo de la evaluación. Y ellos nos dicen que, bueno, que el grupo control de todos modos recibió lo que le dan a un paciente en Suiza, lo cual ellos mismos reconocen no necesariamente se parece a los otros sistemas de salud, ¿no? Y bueno, lo del preregistro atrasado que ya nos comentaron. En la correspondencia, ellos mismos reconocen en su primer oración que están de acuerdo con las primeras críticas que les llegaron. O sea, no pueden decir que estos efectos son atribuibles a la comida, por el diseño y porque, insisto, no son tan distintos. O sea, los mismos autores están de acuerdo en que no se puede argumentar que es la intensidad en cuanto a comida reciben los pacientes. Y ahí, bueno, ahí yo tengo que reconocer mis propios sesgos. Hay muchos que pensamos que el ayuno no es mala idea, en general, ¿no? Tanto si estás sano como si estás enfermo. Entonces, pues no, o sea, no va en contra del ayuno en un paciente hospitalizado y definitivamente no es evidencia a favor de ser intensivos en eso. ¿Por qué lo del efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión hace referencia a un rey, o bueno, a la historia de un rey en Creta, que era escultor y que se enamoró de su propia escultura, de una estatua que él mismo hizo. Haciendo referencia a que pues, los investigadores estamos enamorados de las intervenciones que queremos que sean verdad, ¿no? Y enamorados de nuestras hipótesis. Y inevitablemente vamos a traer sesgos de observador. Esto se ha documentado, por ejemplo, incluso en animales. Hay por ahí un experimento clásico en psicología en donde a unos estudiantes les dijeron que unas ratas eran listas y otras eran tontas. Y simplemente por cómo los estudiantes trataban a los animales de verdad desarrollaban diferentes scores en los tests que tenían para ellos, ¿no? Entonces, o sea, este sesgo de observador es inescapable y es fuertísimo en un diseño como este, porque los observaban diario y los otros nunca. Entonces, eso yo creo que también se ve plasmado en que le dieran suplementos a 10 veces más pacientes en uno que en otro, cuando en teoría ya podían liberarlo para ese entonces. Y nada, o sea, creo que esto es un buen ejemplo de efecto Pigmalión, porque insisto, estos beneficios se los tenemos que atribuir a algo que no sea la comida, pues porque la diferencia en calorías por kilo de peso en realidad no fue tanta, ¿no? Entonces, creo que eso es algo sobre lo que podemos reflexionar y aprender de este artículo, ¿no? Entonces, espero que les sea interesante, que les sea ayuda y nos vemos la semana que viene.